Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues en el vídeo de hoy vamos a descargar la imagen para hacer Tiny 11. Si te preguntas qué es Tiny 11, pues Tiny 11 es una versión ligera y optimizada de Windows 11 para equipos como mínimo de 4 GB de espacio y solo 2 GB de memoria RAM. Y quita todas las restricciones y toda la morralla que mete Windows, pues en la restricción que te impiden actualizarlo. Es una versión ligera, pues mucho más rápida y que va a permitir actualizar ordenadores que no son compatibles por su CPU o por no tener TPM 2.0, ¿vale? Así que nada, vamos a ir al lío. Vamos a editar un par de cosas en la web oficial de Tiny, ¿vale? Han sacado ya una versión de 2015 para la 25H2, ¿vale? La última actualización. Entonces lo que haríamos es descargarnos aquí el Source Zip, ¿vale? Os dejaré en el comentario fijado o en mi web todo lo necesario. Y lo que vamos a necesitar también es una ISO de Windows 11 con esa 25H2. Os he subido un par de vídeos de cómo descargarla, os lo dejaré por ahí, ¿vale? Vale, pues por aquí tenemos el Tiny. Lo que vamos a hacer es descomprimirle. Estoy copiando también la imagen de Windows 11 Insider en el 25H2. Aquí lo tenemos, la última versión de Tiny, la 6925. Si sacaran una nueva, pues sería lo mismo, pero con esa nueva. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos. Mientras se copia, comentaros así brevemente que en la web del Jihad de Tiny tenéis todo lo que han quitado, que si ClickUp, que es un editor vídeo, que si otras cosas no necesarias, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una buena forma de darle una segunda vida a nuestros ordenadores viejos que no nos permitan instalar Windows 11 de forma normal y que sean a lo mejor de hardware un poco más cometidos y que vayan bastante rápido. Vamos a esperar aquí un momento. Bueno, pues ya con todo, vamos al lío. Lo primero es montar la imagen, ¿vale? Va a estar en la letra D, acordaros para luego. Segundo, irnos al Tiny por aquí y vamos a ejecutar este, pero tenemos que ejecutar de una forma especial. Le damos a Windows, escribimos PowerShell, para que nos aparezca el primero, pero importante ejecutar como administrador. Ahora que lo tenemos aquí, tenemos que poner el siguiente comando, que es para que nos permita ejecutar este script del Tiny sin ponernos problemas, es decir, sin restricciones, ¿vale? Vamos a ejecutar un script externo de internet, le damos a la S o a la Y, depende del idioma que esté tu equipo, para decirle que sí, vamos a ejecutarlo, y luego podemos darle esto. Vale, necesitamos la ruta del Tiny 11 Maker, botón derecho, copiar como ruta de acceso, o lo copias de aquí y luego el nombre a mano, pero a mí me cuesta, es muy cómodo, ¿vale? Y vamos a ejecutar un script que nos hemos descargado de internet, que se presupone que es fiable. Tiny 11 lo está instalando con mucha gente y demás, entonces, bueno, ya cada uno bajo su responsabilidad para hacer la imagen. Yo como lo voy a hacer ahora aquí en una máquina de pruebas, pues bueno, pues no habría problema, ¿vale? Que no hay problema, esto lo está haciendo cada uno. Entonces nada, le damos aquí a intro, nos dice va a ejecutar el 11 y te dice, oye, ¿en qué letra tenemos la imagen montada en Windows 11? Porque si te acordarás antes dijimos que estaba en la D, pero si no te acuerdas te vas aquí a este equipo y veis, está aquí en la D, unidad C, como si fuera unidad D. Ok, entonces le digo la D, intro, y ya pues va a hacer un proceso que va a llevar un ratillo, ¿vale? Dependiendo pues de tu equipo y demás, para preparar la imagen, la ISO. Esto, bueno, ahora nos va a preguntar qué edición, versión de Windows 11 queremos, de la que viene, está copiando, y ya es lo último que tenemos que hacer mientras se sigue ejecutando pues ese proceso, ¿vale? Es un momento para que des a suscribirte si te ha gustado este vídeo o te gustan mis vídeos, que me ayuda mucho. Y si te haces miembro, pues puedes hacer un grupo de Telegram y Discord Bit, ¿vale? Para ir comentar problemas y demás. Nada, pues aquí tenemos, ok, entonces tú eliges la versión que quieras. Yo para lo que lo voy a hacer, que es para gente que tenga PC viejo y demás, con una home, ay que chuta. Así que le voy a dar el 1 y le doy a intro otra vez. Y ahora va a empezar ese proceso, lo que te digo, le dejamos ahí durante, puede ser media hora o lo que sea, luego lo veréis. Entonces yo voy a parar aquí el vídeo, lo voy a dejar haciendo sus cositas y ahora vuelvo cuando esté. Así que nada, lo dicho, aprovecha para suscribirte y hacerte miembro y dejar algún comentario luego. Bueno, pues ya ha terminado. La verdad es que en este ordenador que lo he hecho ahora no ha tardado mucho.
Aquí está en la ruta donde se ha puesto, por si no lo encuentras, pero vamos en la misma carpeta donde estaba el Tiny. Pero bueno, para que lo sepas, entonces ahora le damos a aquí a Enter para que termine, hay una limpieza y tienes aquí un log por si acaso tienes algún problemilla, quieres ver qué ha pasado y demás. Pero bueno, lo cerramos y si te das cuenta, ya la tenía abierta antes, esta es la ruta donde me ha guardado la ISO. Y ya tenemos la ISO preparada para quemarla, para usarla, usarla donde tú quieras.